Buenos días, hermanos. Job 42:6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bendito seas tú, Señor. Por favor, háblanos en este día, en esta mañana. Señor, háblale a cada persona que está en este lugar y también los que escuchen por fuera, Señor. Te rogamos y usa mis labios, usa este sermón, Señor, para que nos hables a cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama Me aborrezco y me arrepiento. Me aborrezco y me arrepiento. Dice Job acá, por tanto me aborrezco, es decir, a mí mismo. Dice John Gill, a mí mismo. En algunas versiones se agrega a mí mismo. ¿De qué se aborrecía Job? De todas las palabras y expresiones necias que había pronunciado sobre Dios. Todos creo que estamos familiarizados con la historia de Job. No podía soportar pensar en ellas. Las aborreció. El pecado, hermanos, es abominable en su propia naturaleza y hace que los hombres lo sean. Es repugnante para Dios. Recuerden, hermano, que Job era un hombre justo y recto delante de Dios, dice la Biblia. El Señor decía de Job eso. Y le vinieron una cantidad de calamidades y él sentía que no era justo que le pasara esas cosas porque él era fiel al Señor. Y realmente lo era, hermano. Realmente sí lo era. Sin embargo, él pecó. Y él dice, me aborrezco. Es repugnante para Dios y lo es para todos los hombres el pecado. Para todos los hombres buenos cuando lo ven en su propia luz, como es el pecado. Cuando tienen una visión clara de la pureza y santidad de Dios. Hermano, ¿por qué? Porque el pecado es exactamente lo opuesto a la pureza y la santidad de Dios. Y de su gracia también, cuando somos conscientes de la gracia de Dios, de su bondad y del perdón de los pecados. Job dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, el polvo y ceniza es una ceremonia externa usada por personas penitentes. Y expresa la verdad y la sinceridad del arrepentimiento. Nadie, hermanos, se lamenta más sinceramente por el pecado. Nadie se arrepiente mejor. Nadie se avergüenza más. Nadie tiene un dolor más piadoso por el pecado y lo confiesa más libremente sin excusarlo. Y nadie lo abandona de todo corazón. Nadie lo hace mejor que aquellos que con el ojo de la fe contemplan a Dios en Cristo como Dios que perdona los pecados y ven sus pecados a través del cristal de la gracia perdonadora y la misericordia. Entonces, hermanos, si usted y yo tenemos problemas para reconocer nuestros pecados, para arrepentirnos genuinamente y para apartarnos de Él, es porque no entendemos bien claramente todas estas cosas, hermanos. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermanos. El primer capítulo, Job reprendido. Segundo capítulo, Job se aborrece. Tercer capítulo, Job se arrepiente. Vamos al primer capítulo, hermanos. Job reprendido. Hermanos, Job, vaya buscando el capítulo 31 de Job. Hermano, Job, después de las desgracias y calamidades que le vinieron, porque le vinieron desgracias y calamidades, todas las conocemos, él contiende contra Dios. Él considera injusto lo que le estaba aconteciendo. Job muestra su integridad. Vamos a verlo aquí en el capítulo 31. Sin embargo, Eliú lo reprende y el Señor le muestra la insensatez. Miremos, hermanos, cómo Job en el capítulo 31 muestra su integridad, muestra su justicia, muestra sus caminos rectos, muestra que era limpio de ojos. Y realmente, hermanos, lo era. Realmente lo era. Por eso, porque tenía de todos modos justicia propia, le reclama a Dios, pues considera injusto lo que le estaba pasando, hermanos. O sea, no nos engañemos pensando que Job no era justo. Job era justo y recto delante de Dios. Sí lo era. Vamos a ver. Job 31 del 1 al 7. Hice pacto con mis ojos, dice Job.
¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas? Entonces, hermano, él hizo pacto y realmente lo estaba cumpliendo. No era un de ojos adúlteros. Realmente, o sea, no veamos a Job como un hipócrita fariseo, porque hay veces pareciera que entendiéramos a Job así. No, hermanos. Él no era un fariseo. Él no tenía los ojos llenos de adulterio. Él era un hombre que había hecho pacto con sus ojos para no mirar mujer virgen. Sigue diciendo, no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, pésame Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos. Hermano, ¿cuál era el problema de Job? No que esto no fuera verdad en él, era que consideraba injusto lo que le pasaba. Él estaba desconociendo la soberanía de Dios sobre la vida del hombre. Ese era el gran pecado de Job. Y claro, sí había justicia propia, lógico, porque él saca su justicia para decir, a un hombre justo no le pueden pasar calamidades. Y eso no es verdad, hermanos. A todos, sobre la arena y sobre la roca, nos pueden pasar cosas, nos pasan cosas. Pero hermano, Job no codiciaba ni la mujer ni las propiedades del prójimo. Job 31:9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Job, 10º mandamiento, Job era fiel a ese mandamiento. Y también al del adulterio. Job era un amo justo. Job 31:13. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. Era justo. Era justo. Obraba con justicia con sus siervos. Era un hombre misericordioso con los necesitados. Job 31 del 16 al 21. Estoy en todo esto del capítulo 31. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, mire, él compartía con los necesitados. Verso 18, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, hermanos. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta. Job era un hombre misericordioso con el necesitado. Lo era, hermanos. Él no estaba como el fariseo sacando sus justicias cuando no eran ciertas. Él no era como el fariseo condenando el adulterio con ojos de adulterio. Ese no era Job, hermanos. Ese no era Job. Sigamos. La confianza de Job no estaba en las riquezas. La confianza de Job estaba en el Señor. Job 31 del 24 al 25. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Job no era como el joven rico, hermanos. No era un avaro, no confiaba en sus riquezas. No era como el hombre que en la parábola que el Señor cuenta que acumulaba, el rico insensato, que acumulaba sus riquezas, sus graneros y confiaba en él. Ese no era Job, hermanos. Su confianza estaba en el Señor, no en las riquezas. Job no era un idólatra. Job 31:26. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa. Él no adoraba el sol, no adoraba la luna, no tenía otros dioses. Él servía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él estaba antes de ellos incluso. Job era un hombre sencillo, hermanos. No era un hombre arrogante.
En el verso 27, Job 31, 27. Y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Está diciendo, y si mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. O sea, como alabándose al mismo, ¿sí me entiende? Consintiéndose al mismo. Dándose él mismo palmaditas en la espalda, alabándose por lo bueno que era. Eso no, o sea, Job no estaba besando, o sea, cuando ayudaba a alguien, él lo hacía de corazón. Job se compadecía de sus enemigos, hermanos. Verso 29 y 30. Si me alegré, o sea, todo esto que yo le estoy leyendo, él pregunta, él es como que está preguntando, ven, si yo hice esto, si yo hice esto, si yo hice esto. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. ¿Cuánto nos cuesta hacer esto a nosotros, hermanos, los cristianos? Nosotros somos como los que estaban con el Señor, que pidieron que descendiera fuego del cielo, hermanos. Job no era así, hermanos. Job es un ejemplo para todos nosotros, hermanos. Job era hospedador. Job era un hombre hospedador. Job 31, del 31 al 32. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Su casa estaba dispuesta para lo que se necesitara, hermano. Hermanos, Job 31-33, Job no encubría tampoco sus pecados. Job no encubría sus pecados. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, no los encubría. Él confesaba sus pecados, él reconocía sus pecados. Job confiaba en el Señor. Job 31 al 35. ¿Quién me diera que me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Él confiaba en el Señor. Él sabía que el Señor era su Señor. Hermanos, Job podía afirmar que aún la tierra, haciendo una especie de símil, de comparación, de comparación, se me fue la palabra, afirma que aún la tierra podría testificar a su favor. Job 31, 38 al 39. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, hermano. Hermano, Job era un hombre justo y recto delante de Dios. Sin embargo, hermanos, Eliú lo reprende. Eliú lo reprende. Le muestra de todos modos que tenía orgullo, confianza, de todos modos había confianza en su justicia, que no era limpio, es decir, completamente limpio, o más bien, que mostraba su limpieza como un argumento para que no le pudiera pasar nada en esta vida. Pues él estaba condenando a Dios para justificarse a él mismo, y se lo dice Dios claramente. Job 32, del 2 al 3. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Entonces, todo lo que yo les leí de Job era verdad, hermanos. Pero el gran pecado de Job es que él ponía eso como una barrera para que él fuera intocable, hermanos. Entonces, estaba diciendo que Dios era injusto y que él era más justo que Dios. Ese era su gran pecado. Claro que había orgullo. Pero, hermanos, no pensemos que Job, insisto, era como el fariseo del Nuevo Testamento, que condenaba el adulterio y tenía los ojos llenos de adulterio, que condenaba el robo, pero robaba. ¿Sí me entienden? Ese no era Job, hermanos. El problema de Job es que no podía soportar lo que le estaba pasando. Y en medio de todo eso, en medio de que se endurece,
empieza a poner su justicia y a terminar condenando a Dios. Eliú, sigue reprendiendo a Job por creerse inocente sin maldad para merecer su muerte. Lo dice en Job 33 del 8 al 9. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Ya estaba pasando el límite, Job ahí. Sí había maldad en él, lógico. Era un hombre justo y recto, pero el pecado moraba en él, eso era obvio. Y aunque no sucediera que eso no pasa, aunque eso pasaría, aunque eso fuera así, hermanos, Job es soberano, hermano. Dios es soberano para hacer con nosotros lo que quiera. Amén. O sea, Job sí tenía defecto. Sí tenía defecto. Aunque era un hombre justo y recto delante de Dios, había defecto en él. Había debilidad. Estaba rodeado de debilidad. Eliú sigue reprendiendo a Job por hablar injustamente contra Dios y por contender contra Dios. Job 33, del 12 al 13. He aquí, en esto no has hablado justamente. En esto. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones, hermanos. ¿Cuánto nos cuesta entender eso, hermanos? Eso Job no lo podía. Dios estaba pecando. Job estaba pecando, Job estaba pecando, hermanos. Hermanos, ¿cómo podía? Nosotros no le podemos reclamar al Señor. Dios puede hacer con nosotros lo que quiera. Amén. Y es justo, hermanos. Amén. Es completamente justo. Es bueno, de hecho. Eliú sigue reprendiendo a Job por decir que Dios era injusto, ya se los he dicho, al permitirle las pruebas a un hombre justo como era Job. Y Job era un hombre justo. En términos humanos era justo. Lo que podemos hablar de un ser humano fiel, era un hombre justo. Sin embargo, Job decía que Dios era injusto porque a él no le podía pasar eso, porque él era un hombre justo y recto delante de Dios. Sigue ahí en Job 34:5, lo dice: porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. O sea, a mí no me puede estar pasando esto. A mí Dios no me puede estar pasando esto. A mí no me puede estar pasando eso. La boca real, la lengua. Hermanos, Eliú sigue reprendiendo a Job por hablar sin sabiduría y por terminar en rebeldía contra el Señor. Los hombres, dice Job 34 al 37. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Todo esto se lo está diciendo Eliú. Deseo yo que Job sea probado ampliamente. Mire, le deseó la prueba. Más prueba le pedía un fiel hombre como Eliú para su amigo Job. Que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a la de los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. O sea, hermanos, Job en ese momento empezó a hablar como un impío. Empezó a hablar como hablan los inicuos, dice allí. Sigamos, hermano. Ahora pasa al Señor. El Señor reprende a Job. Dios directamente reprende a Job. Le muestra lo equivocado que estaba. Váyase al capítulo 38, del 1 al 4, desde el 2. Dice acá que respondió Jehová a Job desde un torbellino. Y le dice en el verso 2, Dios a Job, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?
Ahora ciñe como varón tus lomos, le dice. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y le da un discurso al Señor en ese capítulo y le muestra todo lo que Dios hace con el mundo y con la tierra y con la naturaleza. Y le dice, a ver si usted hace ese tipo de cosas. ¿Quién es usted? ¿Quién eres tú, Job? En Job 42, Dios lo reprende por su insensatez. Le dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. ¿Es sabiduría? Está diciendo Job, no eres sabio. Estás actuando sin sabiduría. Estabas actuando insensatamente. Job 47:9. El Señor lo pone en su sitio a Job. Lo pone en su sitio. Lo sigue poniendo en su sitio más bien. Dice algo parecido de lo que yo ya le leí en el 38. Le vuelve a decir, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Lo pone en su sitio. Ah, bueno. Job, entienda, Job. Le está diciendo el Señor que al justificarse usted me está condenando a mí. Eso hacemos nosotros cuando renegamos contra el Señor por cualquier cosa que nos esté pasando y consideramos injusto a Dios por ese trato. Estamos condenando al Señor para podernos justificar nosotros mismos, que no es justo lo que nos pasa. Hermano, ¿quién nos enseñó que al hombre justo no le pasan cosas malas? ¿Quién nos enseñó eso? La iglesia de la prosperidad. Eso fue lo que nos enseñó. ¿Quién, hermano? ¿Dónde la Biblia lo muestra? No recordamos la parábola de la roca, de la palabra del que está la casa sobre la roca y la casa sobre la arena, hermano. No recordamos eso tan fácil, hermanos. Entonces, hermanos, allá hay uno que es salvo y uno que no es salvo. Y a los dos le vinieron lluvias, vientos, ríos. Todos, hermanos. A todos nos pasa. Hermanos, Job obró mal. Hermanos, es completamente cierto por lo que dice la Biblia, les estoy recordando. Job estaba indignado por su suerte. Él se justificaba a sí mismo y condenaba a Dios. Job ignoraba la soberanía de Dios sobre su vida. Ignoraba algo muy importante, que Dios es soberano sobre nosotros. Pero todas esas virtudes, yo ya se los dije, hermano, que él describe de sí mismo eran ciertas. Él no mentía sobre lo que decía de él mismo. No podemos, hermano, negar que Job era un hombre justo y recto delante de Dios. Y de hecho Dios se lo dice. O sea, no solo él se lo dice, no solo él mismo testifica de él mismo. El Señor se lo dice en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Cuando Satanás viene y se presenta delante del Señor. Y Jehová dijo a Satanás, no has, Jehová, el Señor, dice a Satanás de Job, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, Entonces, hermanos, Job no solo decía palabras del mismo como solemos hacer nosotros. Dios daba testimonio de que Job era un hombre justo y recto delante de él. Hermanos, y Job tenía lo más grande además. Job tenía a Cristo. Job tenía un redentor. Confiaba Job en que algún día vería al Señor. Él confiaba en la resurrección de los muertos. Yo sé que mi redentor vive, dice Job, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro,
aunque mi corazón desfallece desfallece dentro de mí, hermanos. Hermano, yo le hago una pregunta, o preguntémonos todos acá. ¿Podría usted dar testimonio de su integridad como hizo Job? Sinceramente, como hizo Job. ¿Podría usted hablar como habló Job? Job no habló mentiras, entiéndame. Lo que dijo de él mismo era cierto, hermanos. ¿Usted podría hacer eso de usted mismo? ¿Dios podría dar testimonio de su integridad como Dios hizo? Hermanos, sea como sea, si estamos como Job, con quejas y contiendas contra Dios, por las pruebas que estemos pasando, por lo que nos esté sucediendo en este momento, por las respuestas sin contestar, porque no entendemos, por lo que sea, hermano, materialmente, espiritual, lo que sea, hermanos, con sentimientos autolastimeros, porque eso es lo que hacemos. Pobrecito yo, tan malo Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al otro? Eso es un sentimiento autolastimero hacia nosotros mismos. Hermano, si estamos así, hermano, necesitamos de un Eliú que nos hable claramente. Necesitamos del Señor que nos hable claramente, para que podamos ver nuestra insensatez, hermano. Necesitamos también de un Natán, cuando le habló a David. Necesitamos. Lo que pasa es que ahí el pecado de David era otro. Aquí el pecado de Job era lo que estamos hablando. Entonces, en esos casos, usted necesita de un Eliú. Yo necesito de un Eliú. Segundo capítulo. Job se aborrece. Job se aborrece. Por tanto me aborrezco, dice Job. Job, después de ser reprendido por Eliú y por el Señor, se da cuenta de su error, de su insensatez, de su pecado, de lo absurdo de sus argumentos. Él se aborrece a sí mismo y se humilla ante el Señor. Vamos al capítulo 40 de Job. Job se da cuenta de su pecado y se somete humildemente a Dios. Job 40 del 3 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. Está respondiendo Job: yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Hermanos, las palabras de Job justificándose a sí mismo terminaron, dice Matthew Henry. Y las palabras de Job juzgándose a sí mismo, juzgándose y condenándose a sí mismo, comienzan ahorita. Terminan en el capítulo 31 allá. Y empiezan ahorita en el capítulo 40. Hay un cambio, hay una metanoia, hay un arrepentimiento en Job. Aunque su paciencia no su paciencia no fue perfecta, su arrepentimiento por su impaciencia sí lo fue, hermanos. Job está profundamente humillado por su necedad y hablar imprudentemente. Hermanos, cierro comillas de Matthew Henry, sigo. Hermano, Job vio lo mal que estaba, lo mal que juzgaba, lo mal que hablaba de Dios y lo mal que se estaba justificando en ese momento. Job vio su orgullo, vio su insensatez, su falta de sabiduría, sus palabras necias, sus contiendas y quejas contra el Señor, y cómo él se estaba justificando a sí mismo y de paso estaba condenando al Señor. Hermanos, usted y yo debemos ver nuestra condición. Debemos ver nuestra condición pecadora, la gravedad del pecado. Pero escúcheme bien, hermano, acá también, sobre todo acá, el propio, hermanos. Ver la gravedad de nuestro pecado propio. Job no era que no viera despreciable el pecado. El problema es que ese pecado de su insensatez no lo estaba viendo, hermanos. Debemos ver nuestra condición, la inmundicia remanente que queda en nosotros, lo desagradable, hermano, que es para el Señor cualquier vestigio de pecado. Dios ve, hermanos, muy grave el pecado.
Dios ve grave cualquier pecado, hermanos. No solo los grandes, también ve grave los pecados pequeños. Hermanos, voy a recorrer varios pecados. Probablemente usted se pueda sentir identificado. Es probable que aquí todos nos vayamos a sentir identificados. Empieza usted de pronto a mirar al otro y no se mira a usted. Tranquilo que le va a llegar. Le va a llegar. ¿Cómo ve usted el pecado? ¿Cómo ve sus pecados? ¿Cómo ve su amor? Y escúcheme que estoy hablando de pecados respetables. O sea, no de grandes pecados. Voy a hablar de cosas, digamos, con las que luchamos todos, hermano. No escandalosos. Aquí no voy a hablar que usted es un fornicario, un adúltero, digamos, de manera abierta. O un asesino. ¿Cómo ve sus pecados? ¿Cómo ve su amor al mundo todavía? ¿Cómo ve los programas de televisión que usted ve que no agradan a Dios? Los placeres que aún desea que no son del Señor. Las vanidades que aún anhela. Las conversaciones que no sean santas. Su codicia. Su avaricia. Su tacañería. Su tibieza. Sus oraciones frías. Su cobardía al predicar. Su indolencia con las almas, porque cuando no predicamos somos indolentes con las almas. El congraciarnos con el pecado ajeno, con el impío. ¿Cómo ve su rebeldía a los pastores de la iglesia? A la iglesia. A las instrucciones que damos los pastores en la iglesia y usted calladamente esconde y hace las cosas. ¿Usted cree que el Señor no lo está viendo, no la está viendo? ¿Cómo ve eso? ¿Cómo ve su rebeldía a los consejos fieles, tanto de pastores como de hermanos fieles? ¿Cómo ve? Eso es rebeldía. ¿Cómo la ve? Ligero o ni la ve. ¿Cómo ve sus mentiras? ¿Cómo ve sus mentiras? Las pequeñas. Las excusas que saca cuando no cumple un deber en la iglesia o de cualquier manera y usted llega, ay no, era que tal cosa y no era verdad. Somos muy ligeros para dar excusas. Cuando su sí no es sí y su no no es no. ¿Vemos ligero eso? ¿Nos hemos arrepentido? ¿Hemos confesado esos pecados? Esposa, cuando usted no se sujeta a su esposo, como dicen las escrituras. Cuando usted no es diligente en su hogar, como dicen las escrituras. Cuando usted todavía practica el chisme y murmura de otros o de otras. Hombre, cuando somos ásperos con nuestras esposas. Cuando somos malgeniados en nuestro carácter, cuando somos simples con nuestras esposas, cuando nos tienen que empujar nuestras esposas, cuando debería ser al revés. Mejor dicho, ninguno de los dos, deberíamos levantarnos todo, pero no ese empujar de que, uy Dios, pero no, es que no despega, es que hay que decirle todo. Cuando usted y yo no tomamos el liderazgo en nuestros hogares, el liderazgo bíblico, el patriarcal, al que no le gustan los progresistas. Padres, ¿cómo ve su alcahuetería con sus hijos? No, yo no soy alcahueta. Sí, usted es alcahueta cuando no disciplina a sus hijos en la casa como lo disciplina en la iglesia. Eso es alcahuetería. Quiere quedar bien acá, pero en su casa le pasa el pecado. Cuando encubre los pecados de sus hijos. Cuando se agarra a pelear con el papá del otro por la exhortación de un pecado de su hijo. Cuando no acepta. Cuando es laxo con el pecado de sus hijos. Pero también cuando usted se va al otro lado. Lea ya. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuando se va al otro lado y le pone mandamientos de hombres
y termina exasperando a sus hijos y los va a desalentar. Cuando usted pone normas de hombres y no normas del Señor. Suegra, cuando usted se entromete más de lo debido en el hogar de sus hijos o de sus hijas. Cuando usted siempre se pone de parte de su hijo o de su hija con una ceguera incontrolable y no juzga con justo juicio. Usted allí incita la rebeldía de su hijo o de su hija, sobre todo la de su hija. Cuando usted tiene deseo de abandonar la iglesia, cuando usted está pensando en me voy a ir, ya no me aguanto más, me caen mal, no me quieren, no me aman. Cuando usted se quiere ir, ya sea por amor al mundo, por amor a su pecado, porque no la molesten o por irse en yugo desigual. Cuando usted y yo somos inmaduros, como vimos el jueves, nos tienen que dar todavía leche, porque no somos maduros y nos tienen que dar alimento de niño, cuando ya deberíamos ser maestros. Sus lujurias, con las que usted lucha y las tolera, o las toleramos, las pasiones bajas, los malos pensamientos, el juicio injusto, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, con el falso testimonio y las malas sospechas. Yo se los he dicho varias veces, hermanos, a mí me cuesta, hermanos. Pero, hermanos, yo al falso maestro no tengo que inventarle mentiras para que él sea un falso maestro. Seamos serios, hermanos. Perdemos credibilidad. Lo que es. O yo me tengo que inventar mentiras del Papa para saber que es el anticristo. No, hermano, lo es y punto. Tengamos cuidado, hermanos, con el juicio injusto. Dios condena gravemente el falso testimonio, y no solamente el falso testimonio contra un cristiano, hermanos. El falso testimonio es un mandamiento, está dentro de los 10. ¿No vemos grave, hermano, la falta de discernimiento? No vemos grave la falta de discernimiento. Siempre no juzgamos bien, hermanos. Yo sé que no somos perfectos para juzgar y nos equivocamos, hermano, pero hay algunos o algunas que se caracterizan por la falta de discernimiento. Usted, hermano o hermana, el deseo de enseñorearse sobre los otros, sobre los más débiles de la iglesia, el deseo de asumir lo que usted no es. Su formalismo hipócrita, porque hay hipocresía en todo formalismo, en imponer normas de hombres, en querer que todo sea cuadriculado igual. Así no funciona, hermanos. Somos libres los cristianos mientras no pequemos. ¿No ve grave todavía el rencor que tiene en su corazón? No, es que a mí me miraron mal hace 4 años. El resentimiento que aún tiene. No, es que yo no puedo, pero yo mejor que no le hablo. Ya, mejor que se haya ido. Para no pedir perdón, para no arrepentirse. Sus envidias, cuando hay envidias, tanto materiales como espirituales, envidio todo, hermanos. Envidio si el otro le va mejor, envidio si el otro prospera espiritualmente. Los celos, las contiendas, las peleas, tanto en la iglesia como en nuestros hogares. Lo vemos ligero, eso nos pasa a todos. Todo pasa, siempre, eso es normal. Y lo vemos ligero, no nos arrepentimos, hermanos. Hermanos, los niños no ven la gravedad del pecado. Un niño no ve lo grave que es el pecado. Eso es lógico. Conforme van creciendo ya van entendiendo. Pero un niño de manera natural no ve grave el pecado. ¿Es usted como un niño? ¿Necesita un de leche? ¿Necesitamos a un de leche? ¿No puede ver? ¿No ve la gravedad? ¿No vemos la gravedad de nuestros pecados? ¿No entendemos lo que tuvo que hacer Dios, hermano, por el pecado? ¿Lo que tuvo que padecer Cristo? Hermanos, por estos pecados pequeños también padeció nuestro Señor Jesucristo.
No los consintamos más, hermano. Y cuando digo pequeños, no le estoy quitando la gravedad, hermano, porque alguien decía, todo pecado pequeño es un escándalo en el cielo, hermanos. No los consintamos más, hermano. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No ha sido curado? ¿No he sido curado aún? ¿No hemos hallado la paz? ¿No ha hallado usted la paz verdadera? Porque si usted está en pecado, si seguimos con eso, consintiendo el pecado, no estamos agradando a Dios, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Si usted no cambia, si yo no cambio, estamos mostrando que no somos hijos de Dios, sino unos hijos del diablo. Porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, si somos verdaderamente nacidos de Dios, no podemos vivir en el pecado. No podemos practicar el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, debemos entender cómo Dios ve el pecado. Debemos entender cómo nuestro Dios santo, 3 veces santo, ve el pecado. Cómo Él aborrece el pecado desde sus entrañas. Debemos entender lo que tuvo que hacer para limpiar el pecado, hermanos. Lo que tuvo que dar, lo que tuvo que entregar, de lo que se tuvo que despojar, de lo más preciado, de su precioso Hijo, del Hijo unigénito, de Cristo, hermanos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz fue sobre él. Hermanos, no se excuse más. No nos excusemos más. Pida convicción de pecado. Necesitamos convicción de pecado. Amén. Es lo que más deberíamos pedir. Convicción de pecado. El propio, hermanos. Tristeza para vida. Arrepentimiento para salvación. No tristeza ni remordimiento para muerte, como el de Judas. Amigo, hermano, hermana, confiese sus pecados como Job. Aborrézcase a sí mismo. Amén. Dice Job, por tanto me aborrezco, dice Job. Job reconoce la grandeza y la sabiduría de Dios y acepta lo irrazonable de sus argumentos. Su culpa y su pecado la reconoce. Él se aborrece a sí mismo y se humilla humildemente ante el Señor. Hermano, Job pecó, es cierto, hermano. Y podemos caer, muchas veces lo vamos a hacer. Pero Job se arrepintió, él se aborreció en polvo y ceniza. Leamos el capítulo 42, 1 al 6, donde estamos en la cita base, pero voy a leer del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿De qué sirve encubrirnos si Dios lo ve? Dios nos ve, hermanos. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice Matthew Henry, ahora Job entendía su culpa. Ya no hablaría más para excusarse. El pecado no tiene excusa, hermanos. Tan sencillo, el pecado no tiene excusa. A uno lo pueden hacer pecar, pero el pecado no tiene excusa. Ay del que los ocasiona. Vendrán tropiezos, pero hay del que los ocasiona. El pecado no tiene excusa. Así nos hagan tropezar, el pecado no tiene excusa, hermanos. Job se aborrecía por pecador de corazón y vida, especialmente por murmurar contra Dios. Job está avergonzado, hermanos, por el pecado.
Cuando el entendimiento es iluminado por el Espíritu de gracia, nuestro conocimiento de las cosas divinas excede en mucho, al que teníamos antes. Así como ver, hermanos, con nuestros ojos excede lo que se nos informa y lo que es de conocimiento común. A mí me pueden contar algo, pero yo cuando lo veo lo entiendo mejor. Job ahorita veía claramente. Nos corresponde humillarnos profundamente por los pecados de los cuales somos convictos, hermano. Aborrecerse a sí mismo es siempre la compañía del arrepentimiento verdadero. El Señor llevará a los que ama a que le adoren aborreciéndose a sí mismos, mientras la gracia verdadera siempre los llevará a confesar sus pecados sin justificarse. Spurgeon dice que estas palabras me aborrezco son muy fuertes y que podría parafrasearse de esta manera. Me da náuseas, el me aborrezco a sí mismo, me da náuseas, estoy disgustado conmigo mismo, expulso de mi alma todo pensamiento orgulloso de mí mismo, lo expulso de mí como algo repugnante e intolerable. Cuando dice me aborrezco, sigue diciendo Matthew Henry, el aborrecimiento de uno mismo es siempre el compañero del verdadero arrepentimiento. Como dijo Ezequiel, se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Hermanos, no solo debemos enojarnos con nosotros mismos por el mal o por el pecado y el daño que hemos hecho a nuestras propias almas por el pecado. Debemos también aborrecernos a nosotros mismos como si por el pecado nos hubiéramos hecho odiosos al Dios puro y santo, hermano, que no puede tolerar mirar la iniquidad. Si el pecado es verdaderamente una abominación para nosotros, el pecado en nosotros mismos lo será especialmente. Cuanto más cerca esté de nosotros, más repugnante será, hermanos. Sigue diciendo Matthew Henry, cuanto más veamos de la gloria y de la majestad de Dios, y cuanto más veamos de la vileza y odiosidad del pecado y de nosotros mismos a causa de este, más nos humillaremos y aborreceremos por ello. Ahora mis ojos ven que Dios es aquel a quien he ofendido. El brillo de esa majestad que por el pecado voluntario he escupido en el rostro, la ternura de esa misericordia que he despreciado en las entrañas. Ahora veo lo que un Dios justo y santo es aquel en cuya ira he incurrido. Hermanos, yo les decía al principio, y esto también lo dice Spurgeon, Job fue un santo sin igual. Job fue un santo sin igual. Ninguno de nosotros puede compararse con él. Y si ese hombre, hermano, perfecto y recto, pudo decir, me aborrezco a mí mismo, ¿qué diremos tú y yo cuando veamos a Dios? ¿Por qué Job, que era un hombre justo y recto, hermano, modelo de hombre cristiano, si pudiéramos coger los 5 más fieles hombres, bueno, yo creo que Job estaría allí? Y si él dijo, me aborrezco, y reconoció el pecado como él lo reconoció, ¿por qué nosotros no hacemos eso, hermanos? Si somos lejos, estamos lejos de Job. Dice John Trapp, me rechazo completamente a mí mismo, condeno mi propia locura, devoro las palabras de descontento por tus justos procedimientos, desecho mi vida y la tengo por perdida. Humildemente me pongo en manos de la justicia, pero con la esperanza de misericordia. Y eso entendía Job también. Él sabía que un hombre que se arrepiente sinceramente iba a ser recibido en los brazos misericordiosos del Señor. Amén. Porque él no desprecia un corazón contrito y humillado. Amén. Hermanos, Job se aborrecía a sí mismo. También Isaías vio la inmundicia que quedaba en él ante el Dios tres veces santo, y aborrecía esa inmundicia.
dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, Pablo aborrece. Váyase a Romanos 7, hermanos, por favor, y veamos cómo Pablo aborrecía su carne, cómo Pablo no consentía el pecado, porque sabía que allí moraba el mal. Hermanos, muchos cogen Romanos 7, esta parte que voy a leer, para justificar el pecado, y Pablo estaba haciendo exactamente lo contrario, hermanos. Pero estos hombres tuercen las escrituras para su propia perdición. Romanos 7 desde el 13b, voy a leer. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado, subraye, llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado no es liviano para Pablo, es sobremanera pecaminoso. Sigue el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino, mire, todos se quedan con lo primero. Ay, yo no entiendo lo que hago, sí, pobrecito yo. Pero mire lo que dice después Pablo, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo aborrecía, no lo consentía, porque normalmente los que utilizan esto para justificar sus pecados no están aborreciendo. Ay, amo el mundo, amo mis ojos, no sé qué, ay sí, hago lo que no quiero, eso hago. No, Pablo aborrecía eso, hermanos. Pablo aborrecía eso. 16, y si lo que no quiero, esto hago, ellos sí quieren. Ellos quieren hacer eso, por eso se justifican. Ellos quieren seguir amando el mundo, Pablo no quería. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Su carne se estaba refiriendo, a la carne. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, él quería el bien, pero no el hacerlo, porque necesitaba de Dios que le produjera el querer como el hacer. 19, porque no hago el bien que quiero, él quería hacer el bien, sinceramente quería hacer el bien, no se quería ir al mundo, Pablo, y estaba justificando con esta cita irse a pecar. Sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, Pablo aborrecía realmente el mal. Él se aborrecía a sí mismo por lo que le quedaba. Y sigue diciendo Pablo ahí en el verso 21-23, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo esta otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Estas personas dicen, ay sí, todos somos pecadores, sí, no sé qué, yo me aborrezco, soy un miserable. Y vaya usted, confronto y le dígale, usted es un mentiroso. Y luego no dijo que era un miserable. Luego no está diciendo que usted sea, que el pecado es terrible. Soy el peor de los pecadores. Usted es un hipócrita. ¿No dijo que era el peor de los pecadores? Sí. Hermano, Pablo quería ser librado de ese pecado, de sus pecados. Realmente quería ser librado. No quería seguirlos consintiendo. No los consentía, de hecho, no los consentía. Él no estaba justificando el pecado, él se consideraba un miserable por eso. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, pidamos a Dios ver el mal que aún hay en nosotros. Escúcheme bien, es una misericordia poder ver el mal que hay en nosotros. Es una misericordia que venga un Eliú a decirnos eso. Pero parece que nosotros, Dios mío, Señor, ayúdanos, consideramos al Eliú como el peor de todos. Aborrezcámonos
Aborrezcamos el pecado, aborrezcámonos a nosotros mismos. Pidamos ver ese mal que aún hay en nosotros. Que nos enseñe lo que no vemos, como dijo Job en Job 34:32. Enséñame tú lo que yo no veo. Amén. Si hice mal, no lo haré más. Enséñame, por favor, enséñanos a ver lo que no vemos. Que nos examine y pruebe para ver si hay alguna perversión aún en nosotros. Dijo el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Hermanos, ¿por qué debemos hacer eso? Porque no estamos libres del pecado. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y mire cómo lo estoy utilizando, hermano, no para justificar, sino le estoy dando la aplicación. Hermano, Padre nuestro que estás en el cielo, perdona nuestras ofensas. La gran oración que enseñó nuestro Señor habla de pedir perdón por nuestros pecados, de reconocer nuestros pecados. Porque no, el que esté libre, el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hermanos, que no seamos ciegos a ninguno de nuestros pecados. Amén. Como dijo el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hermanos, que nos libre de eso. Pero parece que quisiéramos que no verlos. Líbranos, Señor, de los que son ocultos. Amén. Hermanos, que no nos engañemos, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No encubramos más el pecado, hermanos, porque si somos de Dios y queremos prosperar espiritualmente, debemos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Job, tercer capítulo, Job se arrepiente. Y me arrepiento en polvo y cenizas. O sea, me aborrezco, me arrepiento y polvo y ceniza va relacionado. Hermanos, Job se arrepiente sinceramente. Su arrepentimiento es profundo, lleno de dolor y culpa por ofender a Dios. Hermanos, ¿de qué más cosas debía arrepentirse Job? ¿O de qué cosas en general debía arrepentirse Job? Bueno, por un lado de todas sus palabras y deseos necios, que es lo que estamos viendo hoy principalmente, pero él también hizo otras cosas. Job debía arrepentirse de maldecir el día que nació. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo: varón es concebido. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. También debía arrepentirse de eso. Y va ligado con lo otro, porque cuando le vienen las pruebas, dice: no, estas pruebas mejor yo no hubiera nacido. Maldijo el día que había nacido. Job también debía arrepentirse, y todo va ligado con el pecado principal, también de desear la muerte para acabar con sus sufrimientos. ¿Y qué agradará a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Quería morir, no de la forma, no suicidarse, y tampoco de la forma como Pablo quería estar con el Señor. Tampoco como Pablo quería estar con el Señor. Era porque le llegaron unas pruebas y dijo: yo ya no quiero más estas pruebas, es injusto lo que me pasa. Mejor no hubiera nacido. O mejor llévame ya, Señor. Job debía arrepentirse también, y ligado a lo que ya estamos hablando, de sus quejas y contiendas contra Dios. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Dijo: pues estoy amargado, estoy triste, me está pasando muchas cosas, tengo derecho. Decía Job. No tenía derecho. No tenía derecho, y debía arrepentirse también de eso. También, aunque su confianza estaba en Dios, desconfió de Dios también.
de pensar que Dios era un indolente. Dice Job en Job 9:16, si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Dios no me escucha, Dios no me responde. Sí, Dios se aleja, es verdad, pero ahí está el Señor, ahí está el Señor. ¿Y cuánto escuchó el Señor a Job? Porque se toma el trabajo de hablarle claramente. Y por supuesto de su orgullo, de su justicia propia. Pésame Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Porque lo está utilizando para justificarse a él y condenar a Dios. Dice Matthew Henry, nos concierne ser profundamente humillados por los pecados de los que estamos convencidos y no descansar en un leve disgusto superficial contra nosotros mismos por ellos. Incluso las buenas personas, o sea, los buenos cristianos, que no tienen grandes enormidades de las que arrepentirse, deben estar muy afligidas en su alma por las obras y los estallidos del orgullo, por ejemplo, la pasión, todo esto lo dice Matthew Henry, el mal humor y el descontento, y todos sus discursos precipitados e imprudentes. Debemos ser compungidos de corazón y amargados hasta que el enemigo sea efectivamente humillado. La paz será insegura. Si el enemigo no está efectivamente humillado, la paz será insegura. No habrá una paz, tranquilidad verdadera en nuestra alma. Hermanos, Jehová se arrepintió genuinamente, hermanos. Job se arrepintió genuinamente. Fue una bendición, escúcheme bien, que el Señor lo humillara. Y como el salmista, Job también podría decir, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Lo humilló y lo llevó hasta el suelo, hermanos. Pero fue una gran bendición que eso pasara. Dice Spurgeon, oh hijo de Dios, si vas a sufrir tanto como sufrió Job, si llegas a ver al Señor con un ojo iluminado espiritualmente, puedes estar agradecido por el doloroso proceso. ¿Quién no iría a pasmos si pudiera ver las visiones de Juan? Tremendo, ¿no? ¿Quién no quisiera estar así fuera en la cárcel, en la peor mazmorra, en las peores condiciones, con tal de ver las visiones que vio Juan allá exiliado? ¿Y quién no se sentaría en el muladar con Job para clamar con él, ahora mis ojos te ven? ¿Quién no quisiera que le pasara todo lo que le pasó a Job con tal de poder decir, ahora mis ojos te ven? Yo estoy seguro, hermano, que nosotros no queremos eso. Porque nuestro amor a la carne es terriblemente pecaminoso, hermanos. Pero, hermanos, tengamos cuidado de los falsos arrepentimientos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Hay que aborrecernos, hay que arrepentirnos, hay que confesar nuestros pecados, hay que declarar con nuestros labios lo correcto sobre nosotros mismos. Pero tengamos cuidado con los falsos arrepentimientos. Como el de Faraón, por ejemplo, con la plaga de granizo, que exaltó la justicia de Dios, reconoció su impiedad, todo esto era correcto, todo esto lo digo bien, pero era solo para ser librado de la plaga. Dijo Faraón, he pecado esta vez. Mire, he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendré más. Esa era su razón, que se fueran simplemente las plagas. O sea, lo que dijo era correcto. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. He pecado. O como también lo dijo en la plaga de langostas, dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Reconoció no solo que había pecado contra Dios, sino contra el prójimo. Orad a Jehová para que cesen los truenos. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado. Pidió perdón solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Era lo único que quería.
ser librado de la plaga. O como Judas, hermanos, que devolvió las monedas de plata, reconoció haber derramado sangre inocente, pero se ahorcó, hermanos. Judas, viendo que era condenado, dice en Mateo 27, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Era un falso arrepentimiento. O como hizo Saúl, hermanos, que reconoce haber pecado, de haber quebrantado el mandamiento de Dios, es decir, perdonó a Agag y lo mejor de los animales, no cumplió la orden del Señor. Y reconoce también incluso que temía al pueblo, que era cobarde, lo reconoce. Dice Saúl en primera de Samuel, dice Saúl en primera de Samuel 15, 24, desde el 24 dice, se lo dice a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Reconoce la razón también por la cual peca, y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y él dijo: yo he pecado. Vuelve y se lo dice más adelante en el verso 30. Yo he pecado, pero te ruego que me honres. Mire la razón: me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O como también tiene un falso arrepentimiento el mismo Saúl con David, cuando David le perdona la vida. Él reconoce su necedad a Saúl. Él dice, Saúl dice: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Yo no lo vuelvo a hacer, yo no lo vuelvo a hacer. Sí, usted es el ungido de Jehová, usted es el bendito de Dios. Pero es la mentiras, porque siguió haciéndolo y siguió haciéndolo y siguió aborreciendo a David. Lo llama incluso bendito, como les dije. Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Hermanos, ellos no se habían humillado, no se habían arrepentido en polvo y ceniza. Estos que le acabo de mencionar. Ellos no habían corregido sus malos caminos. Hermano, cuidado, cuidado, hermanos, de reírnos de nuestros pecados. De reírnos de nuestros pecados pasados, de nuestros pecados presentes, de tomarlos a la ligera. Así sea el respetable, el que sea, hermanos. Mucho más pecados escandalosos del pasado, de justificarlos, de excusarlos, de no reconocerlos, de ocultarlos, de confesarlos hipócritamente como hicieron estos hombres. Simplemente confesarlos de labios, por quedar bien, por conveniencia, porque no me digan más, o para evitar los juicios que vienen por pecado. Me arrepiento en polvo y ceniza, dijo Job. Dice John Trapp: como en una penitencia expresa y pública, me tiro aquí en tierra y pongo mi boca en el polvo. Es como que se tira y lame el polvo de lo arrepentido y de lo humillado que estaba por pecar. Hermanos, el verdadero arrepentimiento trae no solo convicción de pecado, por supuesto que tiene que traer convicción de pecado. Trae contrición, dolor piadoso. Hay una tristeza, sí, fruto, ya lo digo, ya lo voy a decir, pero aquí me quiero hacer énfasis a esa tristeza según Dios, no según el mundo, como dice la Biblia. Le dijo Pablo a los Corintios: ahora me gozo, no porque haya sido contristado. O sea, Pablo no se gozaba simplemente porque estuvieran tristes y abrumados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte,
Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, como le pasó a Judas. Tuvo un falso arrepentimiento, como le pasó a Faraón, como le pasó a Saúl. Produjo muerte, y muerte eterna, hermanos. Hermanos, debemos ser solícitos en reconocer el pecado, es decir, ligeramente deberíamos reconocer el pecado. No deberíamos defendernos ni excusarnos por nuestros pecados. El pecado no tiene excusa, hermanos. Debemos indignarnos por el pecado. Debemos temer al pecado y a pecar. Debemos arder también en celo y sobre todo, hermano, debemos vindicar a Dios allí, no como Job lo hizo en su momento. Al final lo hace. Al final vindica al Señor. Pero mientras estaba pecando, estaba haciendo todo lo contrario. Sigue diciendo Pablo en 2 Corintios 7:11, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Es decir, fue y se arrepintió. ¿Qué defensa? Es decir, yo no vi defensa de su pecado. Eso es lo que debe producir, no defendernos de nuestros pecados. ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo y qué vindicación! En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Hermanos, debe haber contrición y humillación, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, ya lo dijimos. Hermano, debe haber contrición, humillación y vindicación a Dios, como hizo David al pecar con Betsabé, que se humilló y vindica a Dios. En el Salmo 51, y hoy lo cantamos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aquí se está humillando David. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire, no hay justificación, no hay defensa, hay solicitud. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, y hay vindicación al Señor, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fue lo mismo que hizo Job, hermano. Vindicó al Señor. Job, al final, la historia nos cuenta, la Biblia nos cuenta que el Señor era justo y Job actuó de manera injusta, condenando a Dios para justificarse a él. Eso también hizo David. O como también lo hizo la mujer a los pies de Cristo, hermano, que lloró humillada por sus pecados y reconoció quién era el que le daba el perdón de los pecados. Una mujer de la ciudad que era pecadora, eso está en Lucas 7, 37 y 38. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y al final Cristo es exaltado, porque se humillas ante el Salvador, ante el Redentor. Por eso Cristo después le dice, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, hermanos. O hacer como Pedro, que lloró amargamente al negar al Señor 3 veces. Vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, hermanos. Lloró amargamente. O como hizo el hijo pródigo, hermanos, que vio su indignidad y clamó al cielo por haber pecado no solo contra su padre, sino contra Dios y contra el cielo. Y volviéndose en sí, estaba en insensatez como Job, en locura. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice más adelante, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Había aborrecimiento, volvió en sí. ¿Cuántos jornaleros comen mejor que yo? ¿Cuánta indignidad vio él en él? Se humilla, se aborrece y se arrepiente en polvo y ceniza. Hermanos, la Biblia nos dice que aunque Israel está desechada, Israel también un día se avergonzará de haber matado a Cristo. Lo dice Ezequiel 16 del 61 al 63. Eso va a pasar y va a haber ese mismo arrepentimiento, esa misma humillación. Pidamos que venga rápido ese día, porque cuando venga ese día Cristo va a venir, hermanos. Amén. Te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y a las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Israel va a llorar, hermano, y nosotros con él, pero sobre todo Israel se afligirán, habrá llanto en Jerusalén, dice la Biblia. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, dice la Biblia, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, mencionan los descendientes de Natán, de Leví, de Simeí y de todos los linajes, hermanos. Va a haber ese tipo de humillación. Eso es un avivamiento cuando ocurren esas cosas, hermanos. Un avivamiento ocurre así, hermanos, con llorar por el pecado, con arrepentirnos. Ese es el arrepentimiento y el avivamiento que nosotros necesitamos, hermanos. Amén. Hermanos, lamentemos nuestra condición como Job, que en su desgracia se sentó en polvo y ceniza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Iglesia general, la iglesia, nosotros, arrepintámonos en polvo y ceniza por la tibieza e injusticia, como le dijo el Señor a Jerusalén y a Judá en Jeremías 6:26. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Así se produce un verdadero. Si queremos prosperidad en la iglesia, es eso lo que necesitamos buscar. Pastores, yo incluido, arrepintámonos en polvo y ceniza, porque el rebaño está como oveja sin pastor. Como dijo Jeremías a los pastores de Judá: aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos. Y caeréis como vaso precioso, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Cuando haya, recuerden el sermón que prediqué hace unos meses, dicen que buscarán y no hallarán. Bueno, cuando haya ese arrepentimiento, van a buscar y van a hallar. Ya el verdadero pueblo va a encontrar siempre. Hermanos, anunciemos el evangelio. Llamemos al arrepentimiento. Ese es el evangelio. Así se predica, llamando al arrepentimiento, llamando a que los hombres se rindan ante Dios, se humillen y confiesen sus pecados. No hay otra forma de hallar el perdón. Anunciemos los juicios que se vienen, hermano. Como hizo Jonás en Nínive, para que las naciones, hermano, esta nación, aunque sea nuestra familia, aunque sean nuestros amigos, aunque sean nuestros discípulos, hermano, se vistan de cilicio y se arrepientan en polvo y ceniza. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas,
No gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbrase de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Hermanos, que el Señor convierta, si aquí no hay conversiones, si no hay convertidos, que nos volvamos de nuestros malos caminos, hermano. Conviértase, amigo, cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Convertidos y viviréis. Convertidos. Debemos, hermanos, si no hay convicción, si no hay arrepentimiento, debemos pedirlo, hermanos. No nos engañemos. Líbrame, Señor, de los que son ocultos. Usted que no es del Señor, por favor, conviértase. Arrepiéntase de sus malos caminos. Vienen los juicios, como en Nínive. Vienen los juicios. Les digo, de aquí a 40 días. Hermanos, sigamos diciendo como Pablo, hermanos, que entendía, y aun Pablo ya salvo, hermanos, ya perdonado, seguía recordando su pasado, pero de una manera gloriosa, hermanos, dándole la gloria a Dios y dándole exaltación a Él. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, hermanos. Es por Cristo, hermanos. Cristo tuvo a bien poner a Pablo en el ministerio, a pesar de que era un blasfemo, perseguidor, injuriador. Bueno, Dios tuvo a bien ponernos a todos nosotros, Cristo, en este ministerio, hermanos, en el camino angosto, entrar por la puerta angosta, caminar el camino angosto, hermanos. Tuvo a bien ponernos, hermano, a pesar de que éramos lo vil y lo menospreciado del mundo, hermanos. Que éramos los peores de los pecadores. Éramos los más miserables que había. Él tuvo a bien hacerlo, hermanos. Entonces vivamos como Pablo, sigamos diciendo como Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, Padre, bendícenos, Señor, bendice esta iglesia, bendíceme a mí, Señor, con un mayor arrepentimiento, con un arrepentimiento genuino. Bendícenos a todos, Padre, danos convicción. Esa es la mayor bendición que podemos tener. Por favor, Señor, obra en nosotros, obra en cada corazón. Padre, si hay corazones aquí duros, derrítelos, Señor. Amén. Por favor, te lo ruego, Padre. Que no pasen estas palabras como podrían pasar en otros momentos, que no sea así, Señor. Concédenos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.